En Éxodo capítulo 1, del versículo 8 voy a empezar yo porque esta historia se empieza desde la parte de atrás de Génesis, en los últimos capítulos. Está esta y dice Éxodo capítulo 1, versículo 8, dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique en caso de guerra, se una también con los que nos odian, pelee contra nosotros y se vaya, o suba en contra de nosotros, suba en contra del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. O dice que trabajaban por medio de ellos. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y aquí hay algo muy bonito y muy interesante que les quiero dar en esta historia, porque estamos hablando de una nación que nunca se dio cuenta de que ellos eran mayoría, de que ellos eran un pueblo grande, numeroso y fuerte. Pero ¿qué pasó? Que dice que cuando ellos llegaron ahí, llegaron por José, por uno de los hijos de Jacob. Y cuando llegaron a estar ahí, ellos pues se les hizo fácil adaptarse a Egipto. El problema fue cuando José, uno de los que llegaron ahí, que se llegó a ser el segundo faraón, falleció. Ya no había palanca. Cuando él era el segundo de faraón, pues, ¿verdad? Al fallecer, pues se desconoció y quedaron esclavos en ese lugar. Cuando ellos quedaron esclavos en ese lugar, lo que a mí me estremece ver es que ellos nunca se dieron cuenta la gran nación que ellos eran, lo poderosos, los numerosos que ellos eran, y cómo los egipcios sí lo miraban desde otra perspectiva, donde ellos podían ver que en realidad ellos se podían levantar. Pero ¿saben qué pasaba con los israelitas? Que ellos desde el principio tuvieron una mentalidad en la cual los esclavizaron, en la cual los hicieron trabajar, en la cual empezaron a oprimirlos, a hacerles creer que ellos no eran nadie, que ellos no se podían levantar, que ellos no podían hacer nada. A ellos, yo digo que no hay cosa más fuerte que empezar a decirle a alguien: tú no eres nada, tú no vales nada, tú eres un esclavo. ¿Por qué? Porque no hay nada más fuerte que un pensamiento que alguien siembre en una persona. Y me imagino que por muchos años o por muchísimo tiempo, ellos dicen que pasaron muchos años ahí oprimidos, aunque yo digo que también fue que Dios ahí los preservó para que ellos miraran muchas cosas que tenían que aprender, y no iba a ser de otra manera para poderlos preservar. Pero su mentalidad que ellos tenían era tan débil, tan frágil, que ellos no se podían ver como en realidad Dios los miraba, que Dios los tuvo que forjar. Pero a lo que voy yo es, cuando las personas son sometidas a escuchar
siempre que no son nada, que no son aquí, que no son allá. Los que tenían el acceso a toda la información siempre fueron los egipcios. Digamos que los israelitas estaban sometidos nada más a hacer puro barro con paja para poder hacer los ladrillos que tanto ocupaban los egipcios. Me imagino que más de alguno también tuvo acceso a otras cosas que tal vez en ese tiempo se le podía dar, tal vez por sus patrones, sus capataces, no lo sé. Pero lo que más a mí me llama la atención es que Dios una y otra vez a través de Moisés, valga la redundancia, confrontó en Egipto a los dioses, porque las 10 plagas eran los 10 dioses egipcios que tenían. Entonces Dios mandó un cara a cara con ellos para que miraran que Él era un Dios real, que Él era un Dios poderoso, que Él era un Dios extraordinario, que Él era un Dios fuerte, que no los iba a dejar. Pero ellos, en vez de mirar la misericordia, la gracia, el favor de Dios en todo lo que se hacía, porque yo creo que no hubo milagros en el Antiguo Testamento tan poderosos como los que se hizo con Moisés, tan extraordinarios como los que se hizo en el tiempo de Moisés. Los piojos, las ranas, el agua en sangre, todo lo que se hizo ahí fue una confrontación espiritual de una magnitud exagerada que se dio en lo secular, pero que eran fuerzas espirituales, eran un tú por el tú con el Señor, y el Señor haciendo señales para que aquel pueblo creyera, para que aquel pueblo pudiera ver la gloria de Él. Y aunque salieron de Egipto y miraron las maravillas de Dios, siempre había una queja, siempre había algo en contra de Dios, que se iban a morir, que porque los habían sacado, que porque estaban ahí. Y es que es tan difícil querer cambiarle el pensamiento a una persona que si no nos reeducamos, difícilmente vamos a llegar a comprender. Muchas veces es más manipulable una persona que no quiere obtener información, que le cueste ir a buscar información. Es más manipulable una persona que se cree todo lo que le dicen, pero no va y agarra un libro, agarra un cuaderno, va y lee, va y busca, va y dice, oh, ok, esto es así. Nosotros tenemos que ser personas que amemos la Escritura. Nosotros tenemos que ser personas que miremos los tiempos en los que estamos metidos. No son tiempos fáciles. Ahorita tal vez hay mucha libertad para hablar de Dios. Va a haber mucha libertad para muchas cosas. Pero poco a poco yo siento que esas libertades, que se dicen libertades, se pueden ir quitando, se pueden ir extraviando en el camino. Y ellos pasaron esclavos y Dios guardó un silencio por muchos años. Pero su mentalidad, aunque salieron de ahí, tenían una mentalidad que no se les podía quitar de la mente. ¿Cuántas veces nosotros guardamos una idea, guardamos un pensamiento que difícilmente se nos quita, o no somos reeducables? Nosotros tenemos que todos los días venir y decirle al Señor que renueve nuestra mente, porque según van pasando los años, nosotros nos vamos aferrando a cosas que a veces, es que, y no, porque el Señor va a ir renovando nuestra mente, nos va a ir dando siempre algo nuevo, algo fresco para nosotros, algo en su palabra que nos cambie, que nos llegue, que nos haga ver el bien y el mal, que nos haga escudriñar nuestro propio corazón y decir, yo estoy obrando mal, yo estoy haciendo algo mal. Y que confronte, porque a veces creemos que no tenemos dioses guardaditos ahí,
o que no guardamos idolatría en nuestro corazón, donde en realidad sí la guardamos. Los dioses ya tal vez no son como los de Egipto. Tal vez ya no le hacen altares como se hace o se acostumbraba en los tiempos de antes, que se les rendía culto y todo el pueblo iba a rendirle culto, porque si no, pues, si no le rendías culto a la deidad que te mandaban a rendirle culto, pues ya sabías que a ti no te volvían a ver al siguiente día, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser esas personas que nos aferremos a la palabra del Señor. Vienen unos tiempos muy difíciles en los cuales nosotros tenemos que estar apegados a la palabra, tenemos que estar apegados al Señor, tenemos que sentarnos, postrarnos, hablar con Él, a escudriñar y decir: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, renueva mi mente y hazme entendido de lo que yo tengo que comprender de tu palabra. Porque aunque el Señor nos saque de lugares de donde el enemigo nos tenga, tal vez espiritualmente esclavos, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, pero no renovamos nuestros pensamientos, no renovamos nuestra mente. Difícilmente no nos reeducamos, no buscamos nosotros ser esas personas que Dios obre de verdad de adentro hacia afuera. Difícilmente van a haber cambios. Y si vamos a ir por ese proceso, como hablaba anteriormente en el video anterior, peleando con Lea en el camino, teniendo una Canaán, que es Raquel allá al otro lado, pero que difícilmente no vamos a llegar, sino que van a llegar y van a llegar los jóvenes, porque nos cuesta entender. A veces vamos en el camino y Dios nos da órdenes específicas de lo que tenemos que hacer y difícilmente hacemos caso a lo que la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. He hablado con muchas personas y mi corazón se entristecía cuando me decían: yo amo a Dios, pero yo de los cristianos no quiero saber nada. Yo amo a Dios, pero... Y yo le decía al Señor: perdonan, porque a veces hemos sido un mal testimonio para afuera. El problema es que cuando han estado adentro, nosotros hemos sido los causantes de muchas cosas que pasan y no nos hemos hecho responsables de eso. Tendríamos que tener ese corazón para que sea diferente, para que en ese camino donde vayamos no nos vean renegando, porque la gente de lejos que nos está viendo sabe que somos el pueblo de Dios, sabe que tenemos una promesa, sabe que ahí vamos. Los únicos que no lo sabemos a veces somos nosotros, que estamos metidos ahí, que vemos la manifestación, que vemos la gloria, pero aún viendo todo, no estamos haciendo nada. Recuérdese que en el proceso en el que usted va, en el proceso en el que usted está, a usted le va a caer el maná, a usted le van a dar todo, le va el maná todos los días, todos los días, todos los días. Pero cuando lleguemos a la tierra prometida, ya no nos va a caer el maná. Tenemos que ir a buscar la comida. Tenemos que ir a reconocer la tierra que nos van a entregar. Y seamos, digo yo, porque yo soy de un país pequeño, pero creo que tenemos que ser entendidos en buscar al Señor, en tratar de amarlo con todo nuestro corazón, de santificarnos cada uno, no de ver la santidad del de a la par, porque ninguno de nosotros va a salvar al otro. El único que nos va a salvar es Dios. Y de buscarlo con todo nuestro corazón, de anhelarlo cada día. La maldad se ha multiplicado tanto que el amor al prójimo, la empatía, el respeto, ya casi no existen. Son pocos. Y el servicio a los demás se ha perdido. Ahora la avaricia y entre muchas otras cosas
aún entre los que somos hijos de Dios, a veces se ve la envidia, se ve el odio, se ve el rechazo, los pleitos, las cosas, donde a veces ni los de afuera se comportan de esa manera como nos comportamos a veces dentro. Pero que Dios nos ayude a ser diferente todos los días. Yo tengo miles de defectos y yo le digo al Señor cuando me veo, Dios mío, cada día por favor ayúdame, porque hay gente que mira a la hermana y yo le digo, no pongan los ojos en mí, porque yo estoy igual que ustedes remando, porque la salvación es individual. Sigue adelante. Escucha a los siervos y las siervas del Señor, porque grandes cosas van a comenzar a suceder en la tierra. Y no es para alarmarse, porque los que somos hijos de Dios, no es para que, ¡ay, qué miedo, qué pánico! No, somos hijos de Dios. Hemos leído la Escritura. Y por favor, no empiecen con lo del Apocalipsis, que el Apocalipsis no es el fin del mundo. Dice que es una revelación. Y comencemos a amar la Escritura, comencemos a amar a Jesús. A buscar su presencia, a habitar en su presencia y a ver esa mano poderosa que se mueve. Que nuestros países, no importando lo que venga, porque nada bueno viene para nuestros países, esto cada vez se va a poner peor. Bendigamos nuestra tierra, tomémonos el tiempo de orar por nuestro país, por nuestras naciones, por el país al que tú pertenezcas, por el país a donde tú estés, donde Dios te ha llevado. A mí me toca orar por dos. Oralo, bendecilo, pedirle al Señor que Él haga, que Él cubra, que Él sea obrando, que todo plan que el enemigo tenga no se llegue a dar, que bendiga, que guarde tus seres queridos. Pero no solo lo oremos, hagámoslo cuando salgamos afuera. Y esto va para los que son cristianos dentro de una iglesia, como para los que oran, porque yo conozco gente que no es cristiana, pero que todos los días ora y le dice, Señor, guárdame en el camino, por favor, mi entrada, mi salida. Bendigamos nuestras naciones. Oremos por nuestras autoridades. Para que Dios sea el que empiece a tomar el control de nuestras ciudades, de nuestras colonias, de nuestros barrios, que Dios te ayude en el vecindario en el que estás, a las personas que conoces. Seamos diferentes, seamos gente de cambio, factores de cambio. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque a veces nuestra confianza nosotros la queremos poner en alguien que está en un nivel. Y no es así. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el único que se va a glorificar en todo. Que sea Él ayudándonos, que sea Él guardándonos donde vas a tu trabajo, donde regresas con tu familia. Que todos los días estemos a cuenta. No te olvides de ser generoso, de ser bondadoso. Ay, de eso nada bueno se saca. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si no sembramos nada, no vamos a cosechar nada. Seamos de esa gente que siembra el bien para recoger el bien, porque en el día del mal, Dios va a estar ahí pendiente de nosotros, como hijos de Dios, por lo que tú has sembrado, por lo que tú has hecho. No seamos como ese pueblo que miró todo a pesar de que estaba en medio de muchas cosas malas. Miró la mano de Dios y ni aún así, pudieron ellos reconocer de verdad todo lo que Dios había hecho. Que de verdad una paz que sobrepase todo entendimiento venga sobre nosotros, esté en nosotros.
Y que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y que en los malos tiempos podamos tomar de esas promesas que el Señor nos ha dado. Seamos diferentes. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestras palabras. Porque a veces nos metemos en unos ambientes donde nosotros de cada, por decir así, 10 palabras que decís, 8 son malas y 2 son buenas. Y a veces te preguntas por qué estamos como estamos. Donde, así como Jesús salvó a la mujer que le encontraron en el pecado, nosotros en estos tiempos seríamos de los que agarramos a piedras y luego preguntamos qué pasa. Donde nosotros tenemos que aprender a guardar silencio y de verdad escuchar a los que saben. Donde una opinión a veces quebranta a la gente. Donde lanzamos juicio sin saber en realidad qué está pasando. Pero las cosas que de verdad importan, parece que el enemigo nos sellara los ojos y no nos dejara ver. No estamos en un tiempo fácil, estamos en un tiempo difícil, donde tenemos que tener los pies puestos como hijos de Dios en la roca perfecta que es Cristo Jesús, en donde tenemos que afirmarnos todos los días y pedirle al Señor que eso que ya viene, que es su venida, estemos listos. Que nuestra vida esté lista, que no estemos limpios, estemos preparados para cuando Él venga. Ay, ustedes siempre dicen que Cristo va a venir y no viene. Siempre dicen eso. Tienen años de decirlo. Muchas cosas van a pasar. Y los hijos de Dios las saben. Y los que estudian la palabra de Dios saben aún más. No las alarmistas, sino los que saben la palabra de Dios. Porque si tú ves a alguien que sabe la palabra, no es alguien que te va a andar alterando, no es alguien que te va a andar metiendo miedo, porque sabe dónde está su confianza. Porque el que empieza a meter miedo es porque hay manipulación. Pero los que estamos confiados en el Señor, tenemos que seguir así, pidiéndole al Señor que Él nos ayude. Mira las señales. Pon atención. Y pidámosle al Señor que por favor aumente nuestra fe, que nos ayude a confiar más en Él. Que no importa lo que venga, podamos estar agarrados de su palabra, de su promesa, para seguir adelante todos los días. Espero que el Señor te bendiga y por favor reeduquémonos, por favor calmemos de pensar, de mirar, de hablar. Tú solo escuchas a una persona 20 minutos, de qué te habla y te dirá de qué es lo que le fluye de adentro de su corazón. Llénate de Dios, llénate de cosas buenas. Déjate sanar por el Señor para que cosas buenas de dentro de ti salgan. Tenemos naciones bendecidas. Sé que mi nación es bendecida. Sé que Dios está haciendo grandes cosas en mi país, como lo está haciendo en muchas. Pero mi país es muy bendecido porque Dios está levantando hombres y mujeres de Dios que tienen el oído puesto en las cosas de arriba, agarrando la palabra y de rodillas, buscando, anhelando. Sé que Dios está levantando gente que pide perdón por los países, por las naciones, por las ciudades, por todo lo que se está levantando. Seamos nosotros de esos que pide por su familia, por sus hijos, que Dios los atraiga, que Dios los tenga en su mano, que Dios los aparte. Nada de lo que viene va a ser fácil, pero Dios va a estar ahí en control de todo. Escudriña la Escritura, escudriñemos la Escritura. Mantengámonos conectados con Dios, es lo más importante. Disfruta todos los días que el Señor te da.
Cada día que el Señor te regale, disfrútalo. Disfrútalo, para eso te lo ha dado el Señor. Pero en buena manera, haciendo buenas cosas y siendo la diferencia. Seamos la diferencia. No dejemos que el nombre de un país entero se manche por las cosas malas. Seamos de esa gente de que verdad va y va porque va a hacer algo bueno, porque va y va a hacer algo de honra, que levante el nombre de la nación a la que perteneces. No sé a cuál perteneces, pero dignifiquemos, y más los que somos hijos de Dios. Seamos esa luz, esa sal, seamos esa bendición, porque Dios donde nos ha puesto por algo, y bendigamos nuestra nación. Yo bendigo a mi nación, la nación de Honduras, la que me vio nacer, y sé que Dios se va a glorificar en una gran manera, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga.